Fraternal saludo a todas, todos y todas, les doy la bienvenida al Son de la Historia, porque en esta ocasión son varios los roles que vamos a definir como transversales de la experiencia misionera en las fronteras de los estados latinoamericanos. Vastas extensiones de tierra incógnita, ¿quién podrá hacer las suyas? Vacías de gente digna de ser gente quizás, porque esos sonidos salvajes, esas voces incomprensibles, son solo sabidurías infernales, porque dizque allá dizque son todas hijas de animales mágicos. Les propongo entonces que primero definamos de qué se trata el concepto de frontera, para luego ahí sí reflexionar sobre los diferentes roles que las comunidades religiosas pudieron haber ejercido en cada una de las latitudes en las que se instalaron. Así es que comencemos. ¿Cuál es la diferencia entre límite y frontera? Una vez dadas las independencias, pues los límites marcaron esta división entre cada uno de los estados nacionales. Las fronteras, en cambio, es un lugar o un espacio geográfico, un factor geográfico que hay cercano a dichos límites. Por lo tanto, las fronteras marcan sobre todo los espacios reales hasta donde llega la intervención estatal. Y esto lo vemos reflejado en las disputas territoriales que vimos en el episodio pasado. De hecho, los límites que se habían establecido en los documentos coloniales poco peso tuvieron a la hora de la búsqueda real de los intereses de cada uno de los estados. Y es por ello que fue tan importante la intervención estatal hasta donde podía llegar. Es decir, la definición de las fronteras reales de cada uno de estos estados. Ahí fue donde se generaron cada uno de los conflictos. Sin querer hacer este debate de un orden epistemológico, sí hay que mencionar que la frontera, como cualquier otro concepto derivado del proceso de interpretación de la realidad humana, no es nada más que ello, un concepto por el cual intentamos interpelar e interpretar la realidad, y por lo tanto es volátil, cambia, se rellena de significado según el tiempo, el contexto y el momento. Es así como para la segunda mitad del siglo XIX, fechas en que se daba de manera sincrónica la conformación de los estados nacionales, el primer boom de las exportaciones, la expansión de las ideas liberales, pues la ciencia también se enarbolaba como ese aparato hegemónico de interpretación del mundo, y con ella una forma de intervenir en las realidades sociales, de nombrarlas, catalogarlas y definirlas. Para esta época, las fronteras eran concebidas como estos lugares cerca a los límites o como un factor geográfico que determinaba su difícil acceso, es decir, la Amazonía, la Pampa, el Chaco, los Llanos Orientales, la Patagonia y el oeste de los Estados Unidos. Lo que le es común a todas estas comprensiones de la frontera es que esta era entendida como un espacio absoluto, contenido en sí mismo, es decir, como una unidad orgánica que responde a leyes dadas por su situación geográfica y por ende a las gentes que la habitan. Esta situación de determinismo organicista-mecanicista produjo que por muchos años las fronteras fueran catalogadas como zonas de contacto, en las que las relaciones entre los grupos sociales se daban de forma conflictiva. Comprensible si tenemos en cuenta que para su época estas marcaban a su vez los linderos mismos de la civilización. Porque si hubo una experiencia que marcó la agenda discursiva y política sobre las fronteras en Latinoamérica, fue sobre todo la expansión norteamericana sobre el oeste, impulsada a su vez por la doctrina de destino manifiesto, idea que ancla sus raíces en creencias protestantes, calvinistas, luteranas, puritanas y demás, ante la cual la expansión de la nación atiende a una exigencia, a un designio, a una encomienda espacial, especial del cielo, a la nueva nación elegida. Nación que además tendría el derecho para hacer la guerra y expulsar a las otras naciones que vayan en contra de sus intereses. Entonces, pasando desde Julio Roca en Argentina, hasta Ramón Castilla en Perú, hasta Tomás Cipriano de Mosquera, Murillo Toro en Colombia, estaban todos convencidos de que la expansión hacia las fronteras iba a marcar
ese inicio de la prosperidad nacional y que además era lo que era designado por las divinidades. Podríamos mencionar, siguiendo a Enrique Flores Cano, historiador mexicano, que esta expansión hacia la frontera, siguiendo estos designios divinos, sería además una encarnación simbólica útil para la consolidación identitaria. Esto sucedió en Estados Unidos, pero esto se intentó replicar en todos los países latinoamericanos a lo largo de todo el siglo XIX y siglo XX. Ahora bien, para terminar esta idea de las fronteras y de la conquista moral, científica y civilizatoria de estas, pues hay que entender que esta expansión estaba en las agendas de gobierno de tanto ideologías liberales como de conservadores, y por lo tanto estas supuestas divisiones ideológicas hay que entenderlas como una de estas estrategias y de estas formas en cómo en las mentalidades se arraiga el pensamiento de que la conquista de la frontera es necesaria para la consolidación nacional y la civilización, algo que hemos estado conversando y viendo. Pero quizás una de las cosas que estos gobiernos supieron hacer muy bien fue utilizar como estrategia a las misiones religiosas que ya bien habían conocido y de las cuales confiaban. Y ahí es donde entran estas a jugar el rol que vamos a descubrir enseguida. Las misiones religiosas, estas, además de tener una misión evangelizadora, como lo dice, fueron mecanismos sobre los cuales la corona española, antes de las independencias, intentó tener una soberanía sobre el territorio. Y es que las primeras en llegar a la Via Yala fueron franciscanas y dominicas. Recordemos entonces que muchas de ellas llegaron con las mismas huestes conquistadoras, así como el dominico Bartolomé de las Casas, recordado sobre todo por su denuncia de las actividades malsanas de los europeos sobre las comunidades indígenas en su memorial de agravios. A los franciscanos y a los dominicos le siguieron los capuchinos, los agustinianos y los jesuitas. Sin embargo, esto solamente por nombrar algunas de las muchas que llegaron a toda América después de las independencias. Y es que ninguna de ellas logró el éxito que en algún momento tuvieron las misiones jesuitas, que son todo un hito en las relaciones históricas en Latinoamérica. De hecho, estos jesuitas lograron tener haciendas desde Canadá hasta la Patagonia, teniendo algo así como un reino dentro de un reino, forma en cómo se ha designado sobre todo en particular las misiones del río Paraguay en territorios guaraníes, o como lo que sucedía en los llanos orientales en Colombia, donde al momento de su expulsión lograron contar más de 1 millón de hectáreas en todos sus territorios y en sus haciendas. Los estados nacionales organizaron una serie de dispositivos para revestir estas misiones de legitimidad, hasta llegar a los extremos de construir instituciones dedicadas para ello, como lo fue la institución de propaganda de fe y la civilización entre los infieles de América Latina meridional en el Perú, institución que ejecutó múltiples correrías y persecuciones a comunidades indígenas en las riberas del Marañón y el Ucayalí desde 1840, su fecha de creación. Me parece importante comentar que cada una de estas congregaciones o comunidades religiosas es diferente, así las inspire un mismo deseo evangelizador. Capuchinos, franciscanos, monfortianos, jesuitas, dominicos, salesianos, josefinos, etc. Todas ellas, sin embargo, siguen sus propias convicciones, pero han jugado roles similares a lo largo y ancho de América Latina. Y esto se debe preponderantemente a la forma en cómo se han inventado las naciones latinoamericanas. Ya hemos mencionado que luego de las independencias hubo al menos un siglo, un lento proceso de consolidación espacial, social, cultural, económica y política, en donde las élites abanderadas de la causa nacional se daban la tarea de inventar, imaginar, recrear e imponer los estados nacionales que hoy conocemos, en la mayoría de los casos chocando entre sí. Esto no es un secreto y ya lo hemos estado viendo, pues las congregaciones católicas, con su convicción misional, entraron a ser parte de esta lógica desde las fronteras y por medio de una serie de acuerdos internacionales. Tratados internacionales. De hecho, no solamente se dio por parte del Vaticano la financiación de las misiones, ni por ellas mismas se daba los mecanismos de autosubsistencia, sino que en lugares como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Honduras, se firmaron una serie de tratados y de concordatos
que son justamente un tratado entre los estados nacionales y el Estado Vaticano, donde se comprometían los estados a financiar, respetar el ejercicio misionero, pero también de brindar una jurisdicción especial a cada una de las personas que participaban en las misiones católicas. Así fue como, por ejemplo, en Colombia, en 1887, un año después de la regeneración de Núñez, pues se firma un concordato con el Estado del Vaticano, y años después, para 1902, se hace un tratado especial solo sobre las misiones, para que nos demos cuenta de lo importante que era tener unos buenos tratos para el trabajo misionero en las misiones. Y de ahí, por ejemplo, se establece que hayan misiones capuchinas catalanas en la parte del Putumayo y de algunas partes del sur de Colombia. En otros países como en Perú y en Bolivia, las misiones fueron encargadas directamente de entes gubernamentales para expandir y civilizar a las comunidades indígenas de las fronteras y anexar esos territorios a las dinámicas nacionales. Así lo explica, por ejemplo, la profesora Pilar García Jordán en su texto Cruz, Arado y Fusiles. Tanto en Bolivia como en Perú, los misioneros fueron un instrumento para adelantar en el territorio amazónico un control sobre sus habitantes. Así es que las misiones se convierten en una extensión soberana y como un mecanismo para la incorporación de estas a las dinámicas nacionales. Fue así como en 1898, en el Amazonas peruano, estaban laborando como misioneros los agustinos, los franciscanos y los dominicos. Y fue tanta la fuerza y la autonomía que adquirieron algunas de estas misiones que en algún momento los franciscanos se pensaron lo que podía denominarse como un proyecto alterno de nación, la República Guaraya. Todo el mundo se había construido alrededor de este territorio norte-oriental. Así, en Bolivia, tanto la defensa como el buen salvaje, como la labor misionera, se alzaron para alcanzar a pensar una nación independiente y alejada de las corrupciones de las costumbres civilizadas. La frontera entonces, en el marco de la construcción de los estados nacionales, es y hace referencia sobre todo a una forma de actuar sobre la diferencia, es decir, una forma de conquistar simbólica y materialmente espacios antes no vinculados a la economía y la producción. De allí que estos espacios sean socialmente producidos y sus relaciones dependan de las relaciones de producción y extracción que allí se estén manteniendo. Así es que las misiones católicas, las misiones religiosas posteriores a las independencias no distaban mucho de las que habían antes de las independencias. Sucede que ahorita estaban al servicio de la concepción de los estados nacionales y por lo tanto también respondían a una serie de tratados internacionales en los cuales y sobre los cuales la defensa del territorio y la construcción de la soberanía nacional era además uno de sus objetivos básicos. Desde algunas posturas se comprende a estas misiones religiosas como un elemento importante para la construcción de la nación y sobre todo para generar momentos y formas de relacionamiento entre poblaciones colonas e indígenas. Sin embargo, en lugares donde se generaron algunos conflictos como las caucheros en el Amazonas, se supone que las comunidades capuchinas dieron aviso y generaron ahí algunas formas en las cuales se pudo superar el inconveniente de mejor forma, pero desde otras perspectivas sí que las comunidades religiosas surgieron como una forma de eliminar un montón de saberes y de romper las estructuras básicas de las comunidades, haciéndoles olvidar, prohibiendo el consumo de cierto tipo de plantas sagradas, prohibiendo hablar en lengua, eliminando sus nombres originarios y sobre todo desarraigando de ellos cualquier perspectiva del mundo que fuera diferente a la católica y que estuviera alejada del concepto de nación. Espero sinceramente que este capítulo les haya gustado, que podamos problematizar desde algunas perspectivas nuevas los conceptos como de frontera que se utilizan continuamente, que falta meterle un poco más de problematización para comprenderlos además en los contextos de la producción social del espacio. Y si les gusta este tipo de trabajo, este tipo de materiales, pues les invito a que visiten las redes del Banco de la República, allá están nuestros otros videos, les den like y compartan. Y nos vemos en una próxima ocasión en el Son de la Historia. Un abrazo.